En China no se da la subordinación del orden del humano a lo divino, ni tampoco la visión de que el mundo se rige a través de la ritualidad, ¿sí? O un conjunto de rituales que van a ser dirigidos por una casta sacerdotal o algo parecido. En China, por el contrario, ¿sí? A diferencia de la India u otros lugares donde se prima este tipo de mentalidad, la mentalidad que predomina es la del poder político, concebido como una fuerza de presión, pero a la vez de mando, que es el alma, ¿no?, que ordena y anima al conjunto de la sociedad, la economía y los seres. Como dijimos con Samir Amin, esta idea de gobierno que va a primar en China está asociada a la corrección moral, donde la función reguladora de las costumbres por parte del rey, el soberano o el emperador condiciona la actuación política. Y esto se perpetúa hasta hoy. En el pensamiento chino, las tradiciones fundamentales son diferentes al resto. Se ignoran las verdades trascendentales, las del bien o las del mal en sí mismo, o la propiedad en sentido más estricto. También se niega la exclusión de los contrarios, y esto es muy interesante. Tanto lo absoluto, ¿sí?, como dijimos, el bien, el mal, ¿sí?, como la distinción entre materia y espíritu, difieren absolutamente de cualquier concepción moderna, sobre todo occidental, ¿no?, de opuestos antagónicos, de otredades, ¿no? Sino lo que se privilegia es la noción de complementariedad, la noción de correlación, la noción de influjo, de la acción mutua y a la vez la acción distante, donde la idea de orden es la idea de llegar a una totalidad orgánica como es la del universo, ¿sí?, donde todo tiene un sentido, todo tiene una forma de comportarse, donde un elemento que se altera al conjunto. Entonces, los seres humanos son seres en el mundo y su acción se traduce en un conjunto de formas de símbolos, variables y dinámicos, donde a la vez se privilegia en esta cultura, en este pensamiento, el signo escrito por sobre la palabra oral, ¿sí? Y esto piensen ustedes, ¿no? Si estamos hablando de filosofía, estamos hablando de pensamiento, como este elemento, ¿sí?, tan distinto a el origen del pensamiento en Occidente. El origen, pensemos en el ágora, ¿sí?, pensemos en los socráticos, en lo aristotélico y en lo platónico, justamente ese lugar común donde el habla y el pensar era el elemento fundamental de la construcción filosófica. Desde el origen China, la relación de la dimensión con la ritualidad, con lo religioso, pero también con el pensamiento, está centrado en la palabra escrita. La religión en China. En China no existe clero y recién con la llegada del budismo va a existir de forma permanente y organizada lo que se conocen como los monjes en China. Pero desde principios de la era neolítica, primero los señores, luego los reyes, van a ser los encargados de cumplir las funciones rituales, sacerdotales, sobre todo en el orden funerario y en las ritualidades de pasajes. Eh, Ellos son los que a través de la inscripción en huesos y en caparazones de tortuga, en maderas que van a ser quemadas, son las que van a tener el encargo de comunicarse con las divinidades y con los espíritus, centralmente. ¿Quiénes son estos espíritus? Podemos describir tres eh, grandes tipos de espíritus, ¿sí? Primero, los espíritus de la naturaleza. Luego, los espíritus de los reyes muertos o los reyes divinizados. Los tres reyes mitológicos que existían antes de la era Shang.
Los espíritus de las personas importantes ya fallecidas, que pueden ser desde los grandes ministros hasta las esposas de los reyes aún vivos, o los tíos, o las esposas inclusive de otros reyes. Y por último, encima de todos ellos está el Señor de lo Alto, Sangri. Esta forma de comunicarse con los espíritus se hacía, dijimos, a través de la inscripción en huesos, y esto dio origen a la escritura china, tan característica, ¿sí? Otro elemento central de esta religiosidad era la cuestión de las ofrendas, ofrendas a los espíritus. Ofrendas que podían ir desde carneros, bueyes, perros, cualquier tipo de animal, hasta personas vivas, ¿sí? Generalmente hombres, prisioneros de guerra, que podían ser uno, dos, 100 o miles, ¿sí? Un ejemplo típico de este tipo de ofrendas es las tumbas, ¿no? Las tumbas funerarias que se encontraban con los caballos del rey, pero también con su séquito, a veces con sus esposas y muchas veces con sus soldados. Eh, de este culto, ¿sí?, a estos espíritus va a provenir luego, sobre todo durante la dinastía Zhou, se va a afirmar el culto a los familiares muertos, el culto a los antepasados, el culto a los ancestros. Esto va a ser muy importante tanto en la cultura china como en las culturas que China va a influir, ¿sí? A lo largo de toda Asia Oriental e Indochina podemos encontrar que en cualquier casa, hasta en un kiosco, encontramos un pequeño altar con las fotos de los seres queridos ya fallecidos, pero también con pequeñas ofrendas, ¿no? Se le entrega frutas, comida, algunas bebidas, generalmente siempre algo muy azucarado, dulce, hasta cigarrillos. Obviamente que las casas más pudientes, los señores, ¿sí?, tenían hasta templos dedicados a justamente al culto de sus deidades familiares, ¿no? Esto va a ir avanzando a lo largo del tiempo, decayendo el culto a los espíritus de la naturaleza para ir creciendo el culto a los espíritus de eh, los difuntos. ¿Por qué es tan importante el culto a los difuntos, el culto a los ancestros? Porque se entiende que los ancestros, así como los espíritus de la naturaleza, los espíritus de los reyes muertos, etc., podemos dialogar con ellos, nos pueden influir en nuestra vida presente, nos pueden aconsejar, nos pueden guiar, como a la vez nos pueden hacer mal, ¿sí? Entonces, a través de las ofrendas es una forma de llevarse bien con los ancestros y tener a los espíritus contentos. El Estado también, a lo largo de la historia china, llevó adelante este culto a los ancestros, ¿sí? Obviamente a los cultos de los ancestros de la propia familia gobernante, pero al rendir ofrendas hacia esos ancestros, no solo lo hacía hacia su propia familia, sus propios ancestros, sino en función de cuidar y proteger al pueblo todo, ¿sí?, tanto a los gobernantes como a los gobernados. Esta va a ser también una herencia de la antigüedad, como van a ser también las herencias de la tradición de las adivinaciones, ¿no?, a través de una concepción del mundo formado por fuerzas y virtudes opuestas, pero a la vez complementarias. Y esto va a estar presente, por ejemplo, en el libro de las mutaciones, ¿sí?, donde se contempla a través de esta obra clásica tanto la decadencia de la sociedad nobiliaria como la clasificación del yin y el yang, de los 5 elementos, la tierra, el fuego, el aire, el agua, y todo esto complementado y actuando sobre la vida de aquel que sepa y construya el saber para poder actuar sobre estos elementos, sobre el yin y el yang, etc. Los clásicos. Son los escritos, ¿sí?, que a partir del siglo II antes de nuestra era son la base de la enseñanza y los fundamentos de la reflexión filosófica, política, moral, que llegan hasta la contemporaneidad.
Los clásicos se dice porque justamente a partir de la construcción de este pensamiento y la historia de este pensamiento se dan las reflexiones que se van a realizar como herencia venerada para los que son la élite gobernante, los, los mandarines, ¿sí? Y hay que pensarlo que aunque son clásicos, ¿sí? No estamos hablando de una ortodoxia. Son clásicos que van a ser interpretados, van a generar debates apasionados, van a llevar a interpretaciones dispares, diferentes, y por tanto la forma en que se los lea también va a llevar a formas de gobierno, ¿sí? Distintas. Y esto es interesante pensarlo justamente como los escritos religiosos cristianos, ¿no? Como existen tantas corrientes en la cristiandad como formas de interpretar a un clásico que es, ¿no?, los textos sagrados. Esto quiere decir que estos clásicos sean textos sagrados, son venerados, que es diferente a que sean santificados, ¿sí? Estamos hablando de una gesta filosófica civil, ¿sí? De tono religioso, pero no de una religión, no de un dogma, ¿sí? Eh, Son los fundamentos de una sociopsicología, ¿sí?, que pone el acento en la bondad humana, pero a la vez que funda una burocracia imperial civil, ¿no? Son textos que dan fundamentos para el gobierno, pero también son partes de la comprensión de una cosmovisión del mundo y de una forma de comportamiento humano. Entonces, por tanto, hay que evitar el riesgo de comprender a todo este pensamiento, ¿sí?, de forma nacionalista, como parte de un esencialismo cultural, ¿sí?, chino o oriental en este caso, ¿no?, que a la vez daría, a través de este tipo de pensamiento, el confucianismo, así como fue interpretado antes como la razón del atraso de China, ahora se atribuye al confucianismo la razón de todos los grandes logros de desarrollo chino. Y no es así. Hay que entender a Confucio como hombre de su tiempo para entender sus enseñanzas, ¿sí?, pero también de cómo a través de ese pensamiento se extraen elementos que sirven y son fundamentales para el gobierno del presente y para instituir formas de comportamiento humano que son esenciales para el gobierno de este tipo de estados que se construye en China. Por tanto, el primer pensador que vamos a comprender es Confucio. Confucio, ¿sí?, es parte y da inicio a lo que se conoce como las 100 grandes escuelas, ¿sí? Estamos hablando del periodo Zhou, ¿sí?, un periodo en donde se forma la historia intelectual china, donde van a abundar las ideas, producto de una agitación política y social, ¿no? Estamos hablando de periodos en donde hay una disgregación del poder central, donde hay estados combatiendo, es el periodo primavera-otoño, y luego el periodo de los grandes estados combatientes. Estamos hablando del 700 al 220 antes de nuestra era, ¿sí? Por tanto, en ese periodo, en ese momento de convulsión y agitación política, ¿sí?, de inestabilidad en la vida, van a surgir los grandes temas que van a ser el pensamiento de Confucio, pero también de las otras escuelas de pensamiento que van a coexistir y van a suceder a Confucio. ¿Cuáles son estos grandes temas? ¿Sí? El origen del caos político, cómo se puede remediar ese caos político, cómo se puede retornar a las tradiciones de la época de oro, ¿no?, el pasado como una época gloriosa, cómo se llevan adelante las reformas, tanto políticos como sociales, para, para, para llegar a encauzar ese caos, ¿no? Se necesitan reformas o cambios radicales. Eh, o algunas preguntas más existenciales. ¿Cuál es el ideal de hombre? ¿Cuál es el significado de la existencia? ¿Cuál es nuestro sentido en el mundo?
cómo es ser en el mundo. Ahora entramos a Confucio. Conq, latinizado a través de los jesuitas como Confuci, Confucio. Fusi es un término que significa maestro, por tanto es un término honorífico atribuido a Confucio. Vivió en el 554 al 479 antes de nuestra era, ¿sí? Y es lo que se conoce, si ustedes miran justamente ese siglo, es contemporáneo a Buda y Aristóteles, y es lo que se conoce como la era axial, ¿sí? Eh, Confucio era un pensador de su tiempo que buscaba un puesto en el gobierno y va a vivir una serie de frustraciones por no hallar el reconocimiento que él cree merecer, y va a proponer justamente a los gobernantes de su tiempo una serie de reformas para mejorar el mundo. Su objetivo era restablecer las tradiciones de la era Zhou. Él va a formar la tradición confuciana, conformada por un conjunto de textos heterogéneos, tanto en su naturaleza como en su contenido, que van a ser conocidos como los analectas, ¿sí? Recogidos y recopilados por sus discípulos, no por él, a partir del siglo III antes de nuestra era. El término confuciano, ¿sí? Por tanto, excede a Confucio. El término confuciano va a incluir a Confucio, pero a una serie de pensadores, ¿sí? Mencio, Monsi y otros discípulos y coetáneos al pensamiento de Confucio. Y por tanto podemos decir que con pensamiento confuciano centralmente lo tenemos que entender como un código de comportamiento. El código confuciano son los fundamentos que Confucio, a través de estos analetas que fuimos hablando, construye un orden cósmico, una idea de jerarquía, de relaciones tanto del hombre con lo sobrenatural como de los hombres entre sí. Una jerarquía que implica, obviamente, un superior y un inferior, ¿sí? Y esto es algo que, si hablamos de orden confuciano, de código confuciano, es algo que nos lleva hasta el presente, porque el pensamiento del Partido Comunista en la actualidad ha repuesto y se ha sincretizado luego de la muerte de Mao con estas ideas confucianas, ¿sí? que ha traído a la actualidad. Decíamos, un orden, una jerarquía, donde los padres son superiores a los hijos, donde los hombres son superiores a las mujeres, donde el esposo es superior tanto a los hijos como a la esposa, donde los gobernantes obviamente son superiores a sus súbditos, donde cada uno tiene que cumplir un papel asignado desde su nacimiento y a través de la naturaleza, desde este orden social, un papel designado a cumplir, ¿no? Lo que implica un conjunto de expectativas sociales, ¿sí? Y a la vez interdependientes, eh, ya pautadas convencionalmente, de comportamiento individual y colectivo, al cual cada uno debe ajustarse. Estas conductas del individuo se pueden sintetizar en el lema confuciano Shun Shun Shen Chen Fu Fu Si Si, que queda claro, significa el monarca debe gobernar como monarca, el ministro debe ser un ministro como debiera, el padre debe actuar como debiera hacerlo un padre, y el hijo debe actuar como tiene que hacerlo un hijo. Esta idea de un deber y a la vez una expectativa social sobre ese deber es la idea de que un orden social se tiene que mantener naturalmente, ¿sí? Donde a la vez atribuye un papel no solo a los súbditos, sino un papel, ¿sí? Bastante destacado, ¿no? De orden, inclusive, y de un deber del gobernante mucho mayor que el gobernado, donde la élite va a depender
del juicio moral que se haga sobre su comportamiento. Porque, no olvidemos, este comportamiento rige a todos, ¿sí? Esta idea de que cada uno debe cumplir su papel incluye al soberano y al elite gobernante, ¿sí? Que depende de su acción moral, la influencia que tenga sobre el resto de la población, ¿sí? La reputación, la estima que tenga sobre el conjunto de la población, pero también los efectos de su no comportamiento como debiera, o sea, infringir el código moral va a implicar, ¿sí?, que puedan suceder determinadas calamidades, como un terremoto, inundaciones, etcétera, ¿no? Y por tanto, cualquier acción, ¿sí?, de la naturaleza implica que el soberano no ha actuado como debiera. La importancia de esta idea del deber implica también que el deber puede comprenderse, puede esforzarse, puede que el hombre sea justamente educado y por tanto pueda ser perfectible. La idea de que en Confucio somos iguales por naturaleza, iguales desde el nacimiento, ¿sí?, que no hay privilegios que deban ser heredados, ¿sí?, es un pensamiento radical en el pensamiento contemporáneo, ¿sí?, a Confucio, pero pensémoslo, ¿no? Estamos hablando de una idea ius naturalista, de una idea que debemos esperar en Europa y en Occidente que llegue recién con la Ilustración, ¿sí? Estamos hablando de que Confucio, y Mencio, un seguidor de Confucio, habla que los hombres son buenos por naturaleza y tienen un sentido moral innato, ¿no? Esta es una idea que en su tiempo tuvo una aceptación generalizada, que si los hombres son guiados por el buen camino, ¿sí?, el hombre es perfectible, ¿no? No solo es perfectible, sino que decimos puede superarse, ¿sí? Y a la vez su propia bondad va a implicar la bondad general. Entonces, ¿cómo se perfecciona el hombre? A través de, obviamente, del esfuerzo y a través sobre todo del ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De hombres modélicos. ¿Quién va a ser el hombre modélico? El propio Confucio. Así como Confucio, los hombres sabios. Esta idea de justamente de crear escuelas, escuelas de conducta, escuelas de comportamiento, códigos de comportamiento, tiene que ver con la idea de que el chino, ¿sí?, el hombre chino principalmente, porque a la vez es un código dirigido a hombres, ¿sí?, tiene que disciplinarse a sí mismo a través de esta conducta moral, y es una conducta, una forma de pensamiento, por tanto una forma de actuar que llega hasta el presente, ¿sí?, de exigencia constante hacia este deber ser. El código confuciano tiene un destinatario que es justamente el caballero, el yunzi, el hombre superior, el hombre noble, el hombre culto, aquel que debe ser guiado por el li. ¿Qué es el li? El li es la idea del comportamiento apropiado según el estatus. Justamente esta idea de jerarquía, de nivel jerárquico que guía la sociedad, justamente el que está arriba de todo es el yunzi, el caballero, aquel que tiene que llevar adelante este comportamiento apropiado. El conjunto de estos pensamientos, donde el li es el principal, reúne otros elementos en forma de sistema que también son correlativos. Tenemos la idea del ren, que es la idea humanitaria, del ser benevolente, del amor hacia el otro, de la responsabilidad sobre el otro, de instruir al otro, ¿sí? Son todos deberes junto, que debe llevar adelante el yunzi. También la idea del shi, el respeto, la honestidad, la idea del xiao, el amor filial, todas ideas que están relacionadas con la idea
del mismo fundador de la escuela, de Confucio, ¿no? De llevar adelante una serie de rituales, de ejercicios de comportamiento, del dominio de gestos, del dominio de las acciones, del dominio de los sentimientos, del dominio de las pasiones, ¿sí? Que es no más ni menos que llevar adelante este comportamiento apropiado. También otros elementos que están asociados a esto es el de respeto por el prójimo, el sentido de reciprocidad, ¿sí? Que es el llamado el SOW. Este código de comportamiento resultó esencial para el gobierno de la élite, ¿sí? Su origen no está, como vemos, destinado al conjunto del pueblo llano. Para el pueblo llano se espera una conducta regida no por el li, por una pauta de comportamiento, sino a través justamente de un comportamiento regido por los castigos y las recompensas, ¿no? El hacer del pueblo está en este tipo de pensamiento dependiendo de la fuerza de la coerción, pero y también a través de las retribuciones que puede obtener por el no hacer el mal, ¿no? Porque el pueblo naturalmente podría llegar a hacer únicamente el mal. Hay un pensamiento disociado entre la bondad del caballero o la bondad por naturaleza del caballero y la maldad, ¿sí? Propia del pueblo. Cuando leemos, interpretamos y tratamos de comprender a Confucio en su tiempo, pero también como una fuerza de pensamiento que perdura a través del tiempo, existen dos tipos de interpretaciones. La que concibe a Confucio como un igualitarista y aquellos que lo piensan como un profundo conservador y hasta reaccionario. En primer lugar, los igualitaristas resaltan esta idea del agnosticismo terrenal, ¿no? De Confucio asociado con una filosofía de la vida que pone por el centro al hombre y sus capacidades y su deber, o sea, su elección, ¿sí? Asociado también con las virtudes de la serenidad, la paciencia, el pacifismo, la transigencia, el respeto por la moderación, por el respeto por los ancianos, por los doctos, por el saber, ¿sí? Asociado a un humanismo maduro, ¿no? Como decíamos, que pone no a Dios, sino al hombre, entre comillas, ¿sí? No a la humanidad, sino al hombre masculino, como centro del universo, ¿sí? Pero también existe la perspectiva confuciana de, entendiendo a Confucio como un hombre de su tiempo y un tiempo caótico, que pretendía justamente el orden por sobre el caos y también una idea de un ordenamiento jerárquico, donde hay una preferencia de la vejez por sobre la juventud, del pasado por sobre el presente, de la autoridad establecida por sobre la innovación efectiva, aquel que proporciona también los elementos de rigidez necesaria sobre el comportamiento de las personas que necesita la estabilidad social del gobernante y también, no es para nada menor, todos los justificativos terriblemente machistas que va a implicar un orden confuciano que entiende a la mujer como un letargo sobre el hombre, que entiende a la mujer como una carga y que le atribuye justamente todo lo contrario a las posibilidades de crecimiento y desarrollo del intelecto y del comportamiento atribuido a los hombres. Cortamos acá, seguimos con otra cosa, ¿sí? Confucio va a ser el patrón de las escuelas de los letrados, de los mandarines, ¿sí? Con Confucio, a partir de la época Han, ¿sí? Se va a tomar el pensamiento de Confucio
pero también el pensamiento de todo el conjunto de escuelas que van a surgir a partir del pensamiento confuciano, de sus diferentes interpretaciones, como la Rugia. ¿Qué es la Rugia? Es la escuela de los letrados, ¿sí? Junto con el sistema de exámenes, es lo que van a conformar lo que sería el personal, ¿sí? de la burocracia imperial. Esta burocracia imperial va a tener que formarse, ¿sí? Y hasta rendir examen justamente para poder entrar a ser parte de la burocracia imperial a través del estudio y de las interpretaciones que haga cada dinastía de los textos clásicos, ¿sí? Eh, y es justamente esto lo que va a dar esta idea de continuidad que hemos desarrollado con anterioridad. Eh, la ventaja confuciana, va a plantear Samir Amin, ¿sí? Es la que va a permitir el paso al capitalismo, de forma endógena en el caso de Japón, Corea o Taiwán, o a través de una revolución, en el caso de China o Vietnam, ¿no? Diferente a las áreas islámicas, o hinduistas, o animistas, o budistas, que no van a ser un pasaje exitoso al capitalismo. La sociedad confuciana, también dice Salim Amin, solo va a conocer dos realidades sociales o lealtades legítimas. La de la micro familia, el microespacio social, ¿sí? Que es la devoción familiar, o la devoción imperial, esa macro, ¿no? Que es justamente el imperio, la nación. ¿Sí? Esas van a ser los dos espacios de devoción que va a tener justamente estas sociedades confucianas. Pasamos ahora al pensamiento de otras escuelas, ¿sí? Centralmente vamos a desarrollar la escuela del daoísmo o taoísmo.